Buenos días, que Dios les bendiga y les guarde. Vamos a tener, hoy tengo la oportunidad de compartir la palabra del Señor con todos ustedes y espero en Dios que llegue a sus corazones y que pueda ser de utilidad para cada uno de ustedes. El tema de hoy le puse un nombre que es el mismo que tiene en mi Biblia, que es hijos y padres. ¿Hay alguien aquí que haya sido o es hijo? Suena rara la preguntilla. ¿No hay hijos? Bueno, todos, hijas y todo. ¿Y papás? También. Bueno, sí hay. Es para todos nosotros, para los hijos y para los padres. Y aquí en la Biblia, Pablo lo escribe ahí, por orden del Señor, y empieza hablando de los hijos. El pasaje es Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y son 3 versículos, 1, 2 y 3, dedicados a los hijos, y 1 para los padres. Porque sean más versículos para los hijos y solo un versículo que hable aquí de los padres, no quiere decir que los hijos están más obligados que los padres, porque todos tenemos que llevar la función juntos, los padres y los hijos. Y yo habla de hijos y padres. Es un tema de relación familiar que decimos mucha gente, muchos viejos, los más viejos, decimos que antes era mejor las relaciones en familia, que antes eran en todos los ambientes, no solo en familiares, en toda parte eran diferentes, que no se veía tanta violencia, que no habían tantos problemas, tanta desobediencia. Pero en realidad siempre ha existido. Toda la vida ha existido, desde el inicio de la Biblia. Ahí empieza a hablar de todos los casos diferentes de obediencia, desobediencia, de relaciones de padres e hijos, de relaciones de esposos y esposas, de todo. Es la Biblia la que nos enseña eso. Lo que pasa es que, en mi caso, hasta que uno llega a conocer la palabra, uno empieza de verdad a cumplir con la palabra, con lo que Dios nos manda cuando llegamos a ser sus hijos. Y entonces entendemos o empezamos a ver cambios en nosotros mismos de cómo era yo antes y cómo era yo después. Entonces, tal vez en ese tiempo uno no podía ver las dos diferencias, porque antes no teníamos a Dios como nuestro Señor. Hay personas que desde que nacieron fue en un hogar cristiano, fueron instruidos por padres cristianos, otros no. Fue con el tiempo que empezaron a conocer de Dios. Pero la oportunidad es igual y el propósito es igual de Dios para nosotros. Y la obligación y el deber de nosotros es el mismo. Si decimos, llego al Señor, llego a Dios, tengo que vivir conforme a su palabra. Porque yo no puedo decir, soy un hijo de Dios y voy a seguir viviendo como yo quiera. Muchos tienen por costumbre, nosotros no, los hijos de Dios íntegros y fieles, no la tenemos, la costumbre esa de que acomodamos la palabra a lo que queremos hacer. No, nosotros nos acomodamos nosotros lo que tenemos que hacer, debemos de hacer y conviene hacer a la palabra de Dios.
a veces no es muy agradable porque el cambio es muy fuerte. Pasar de un estado de rebeldía, de desobediencia, a un estado de obediencia, y la obediencia elimina la rebeldía. Entonces tenemos que irnos adaptando, pero sí es posible. Dice la palabra del Señor: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Esto es lo correcto, pues esto es lo correcto, dice. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Dice el 3, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida. La palabra se habla por sí sola, es nada más de leer, meditar, y el Espíritu nos va a llevar al discernimiento y a conocer la palabra y nos la revela y la podemos entender fácilmente. Pero cuando leemos la palabra únicamente por leer algo, porque nos han dicho que tenemos que empezar la mañana leyendo la Biblia y orando, y entonces yo me sentaba antes y leía 2, 3 versículos y rápido hacía la oración, ahí mismo incluía la del desayunito, que me lo bendijera, y la de la entrada y la salida y todo eso, y vámonos. Pero entonces uno no podía tener el discernimiento. Entonces la misma Biblia nos va diciendo, uno a veces amplía un poco de cosas de acuerdo a las experiencias que cada uno ha vivido, a menos en mi caso personal. Pero en realidad, si la escuchamos bien de quien provenga, la palabra se va a revelar y la vamos a entender. Pero aquí está fácil. Empieza dándonos el título que todos hemos tenido por misericordia de Dios, por amor de Dios, de ser hijos, de tener un padre y una madre. Hay hijos que tienen solo la figura materna o solo la figura paterna. Pero el propósito de Dios es de un padre y una madre, y así fue. Aunque algunos no hayan podido conocer a su papá o a su mamá por diferentes motivos. Pero nos empieza llamando con ese título que Él nos dio, ser hijos. Que ahora que yo soy padre y abuelo, yo digo, fue un privilegio para mí tener un papá y una mamá, ser un hijo. Y después ahora el privilegio más grande es ser hijo de Dios. Porque como lo he dicho muchas veces, a mi papá y a mi mamá los perdí hace mucho tiempo, tenía yo 29 años. Pero como dicen en Guanacaste, quedé moto a los 29 años. Y entonces, pero tenía una familia que ya Dios me había dado, y ya en ese momento tenía a mi Padre Celestial. No era muy obediente, como dice este tema de hoy, no era muy obediente como hijo, pero era hijo. Y ahí estaba. Y entonces Él nos dice, obedezcan a sus padres. O sea, aquí no hay alternativa, no hay de que un hijo diga, ¿lo obedezco o no lo obedezco? Cuando el papá le ruega o le dice, le indica, la mamá y el papá a sus hijos, vayan a estudiar, estudien, ya estudió, que andan en todo eso, los papás. Y cuando uno está joven, uno cree que qué papá más peloteros, qué papá más metiches y de todo. Y le voy a decir algo, por más cristiano el hogar donde esté, ese es el pensamiento de un joven, por más y por más buen muchacho que sea. Eso es. A veces no porque lo oigamos en la casa, se lo hayamos oído a nuestros padres. A veces porque el mismo entorno de uno como joven lo hace escuchar a esos jóvenes que se relacionan. ¿Con quién se relaciona más un joven? Con jóvenes. Sale la mañana al colegio, en vacaciones a compartir con los compañeros, porque siguen siendo amigos, compañeros, y sobre todo jóvenes. Y por siempre hijos de un papá y de una mamá. Pero se van a enrolar más con la compañía que más va a estar, porque papá y mamá siempre tienen que trabajar.
Y entonces, a veces ellos creen, porque oyen a un compañero decir, es que mi tata me trae aquí, me tiene aquí, y hasta algunos llegan a hacer las cosas escondidos de sus padres. Y ese no es el propósito de Dios. Por eso aquí obedecer es lo importante, lo esencial para todo hijo. Y no importa la edad. Es obedecer. Dice, a sus padres. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen que obedecer? Porque le pertenecen al Señor. Un hijo le pertenece al Señor. Primero a Dios, que es nuestro creador, nuestro Padre eterno, el Padre de todo lo creado y el dueño de todo lo creado. Y segundo, a los padres terrenales. Dice la palabra que Dios nos dio a los hijos como una herencia, que son de Dios y que un día tenemos que devolvérselos. Y así sucede. A veces nos devolvemos primero nosotros, los padres, que los hijos. Pero al fin y al cabo, los hijos siempre tenemos que llegar a la presencia del Padre, de Dios, allá a la eternidad. Y entonces dice, porque eso es lo correcto. Tenemos que obedecer al papá y a la mamá. ¿Y qué se está viendo en este tiempo? O lo estamos viendo más. ¿De dónde podemos ver o palpar la desobediencia más? Primero en el hogar. Salen para una parte los hijos y dicen, voy para tal parte, y no van para tal parte. Estoy en el colegio y no están en el colegio. Eso siempre ha existido. Pero en los tiempos míos también. Y ya habían colegios en los tiempos míos. Pero es que los veo que se quedan así como viéndome mucho. Digo yo, ¿será que creen que no habían colegios? Pues sí. Bueno, y entonces, pero ahora lo vemos mucho. Se ve más, es más fácil de ver. Y para peores, la ventaja que teníamos nosotros, los jovencillos, nos íbamos a la poza del Turulo, a la poza de Amelia, a la poza del Bejuco, a todos lados nos íbamos. O en ese tiempo, cuando yo estaba pequeñillo, se ponía de moda el básquetbol. Y la única cancha que había era en el balneario tropical, que era un lujo llegar ahí. Entonces salíamos del colegio y los basquetbolistas del colegio ahí se ponían a practicar básquetbol. Entonces uno estaba ahí y no estaba en el colegio. Pero había una ventaja para nosotros. Y aquí más de uno lo sabe. No habían los teléfonos y no pasábamos los selfies y no pasábamos una cosa y la otra para que vieran dónde estábamos, ¿verdad? Entonces papá y mamá no se podían dar cuenta. Ahora lo hacen, entonces hasta papá y mamá se dan cuenta. ¿Por qué? Porque hasta ellos tienen teléfono y saben cómo usarlo y verlo. Entonces, y esa es la diferencia. Pero sí existían y se van para allá, para otro lado. Pero a Dios no lo podemos engañar, que es el Padre Celestial, el Padre número uno, el Padre de mi Padre. Y entonces, entonces yo no puedo engañar a mi papá terrenal porque engaño a mi papá celestial. Y no lo voy a engañar porque él me está viendo. Y entonces, quizás mi papá, quizás no tenía teléfono, no tenía ningún otro medio de saber que yo fui a la escuela o no fui, pero sí había un medio muy eficaz. Que la maestra siempre iban a las casas y decía, hoy no llegó su hijo. Y sabían dónde vivíamos, porque todos vivíamos en ese tiempo. Yo estuve en la Simón Bolívar porque la Simón Bolívar era solo de varones, nada más varones. Íbamos vestidos de caqui, de camisa de caqui, army, ¿verdad, Francisco? Y éramos solo hombres todos ahí. Lo primero, la mañana hacer fila, ponga aquí los brazos, el otro hermano, eso del distanciamiento ya existía en ese tiempo, ya existía. Distanciamiento aquí, en la placita ahí, el corredor, y de ahí todos en fila al aula, así, pero así, todos. Y llegábamos ahí, cada quien sabía dónde el pupitre se sentaba, y al rato la niña, párese, de pie, le decía.
¿Y qué hacíamos? Orar. A la forma que estábamos enseñados en ese momento, pero era bueno. Nos estaban dando un principio de obediencia, de sujeción, un principio de obedecer y de honrar a papá y a mamá y a Dios en algún momento, si todavía no conocía a Dios. Y entonces ahí fuimos creciendo y bastante bien nos hizo, bastante bien, y nos ponían a rezar. Y ya después empezamos a trabajar. Ahora, no sé, bueno, yo no sé desde cuántos años hace, no se puede hacer eso. En el misma parte donde estaba uno, los lunes era que nos ponían ahí, a todos los grupos, y entonces ahí mismo se hacía una oración. Ahí la directora o la maestra de religión o cualquiera hacía una oración. Y después en el aula individualmente cada grupo. Ahora yo creo que hace muchos años no se hace, pero han permitido otras cosas. Ahora no puede ir la maestra, como no hay teléfono celular, no había WhatsApp ni nada, ahora la maestra no puede ir. Y ni siquiera yo creo que mandarle un mensaje al papá y a la mamá, porque más bien el papá y la mamá vamos y lo denunciamos al maestro, al profesor. Así estamos. Dice, ¿y por qué Dios nos puso esto? Aquí lo dice, porque esto es lo correcto. Si que hemos querido vivir una vida, llegar a la vejez viviendo una vida correcta, por eso a uno le ha costado, a los que nos costó de veras encontrar el camino correcto. Porque nuestros padres a mí me instruyeron a su manera. Yo lo he dicho, yo cuando le dije, yo conocí a Jesucristo y soy cristiano evangélico, me sorprendí más bien que mi papá, que era una persona que lo más que tenía era 3er grado, y mi mamá también, y que él estuviera de acuerdo con eso. Y me dijo, bueno, no importa, es Dios, es Dios. Y era uno de los pocos de Grecia que tenía entre sus amigos y saludaba siempre que veía al único pastor evangélico que había en Grecia, que fue el primero que llegó a Grecia, don Luis Hernández. Y los demás pasaban por la iglesia evangélica y lo que hacían era tirar piedras. Bueno, piedras era que hacían mucha bulla y quebraban vidrios, pero era mejor que las otras cosas que le untaban a los llavines y a las ventanas de la iglesia. Y entonces él, para él no fue duro adaptarse. Y más bien me permitía a mí hablarle, porque era el único en mi casa. De 12, 13 hermanos, era el único. Y era de los menores. Pero bueno, dice que por eso nos deja esto el Señor, porque es lo correcto. Pero él aquí le pone una condición, le pone un mandamiento a los hijos, nos pone, que es: honra a tu padre y a tu madre. Y dice la palabra que este es el primer mandamiento con una promesa. Quiere decir que no hay otro mandamiento con promesa, solo este. Y es algo tan sencillo, pero que el mundo nos hace ver tan difícil, tan alejado de la realidad, que es: honra a tu padre y a tu madre. Solo eso es. Honrar al papá, honrar a la mamá. Y no dice aquí que honre al papá bueno, al papá que nunca les ha faltado con una peseta en la casa, al papá que siempre le ha comprado los lujos y la comida y todo eso. No, es honrar al papá y a la mamá. Porque también hay mamás que por circunstancias no han podido soportar la vida en una familia y se ha apartado de su familia. Como la mayoría, que más bien es que somos los papás los que hemos renunciado a nuestra obligación de padres, los hombres, los varones, y le queda a la mamá llevar la carga de padre y de madre, de suplir. Pero bueno,
yo creo que en mi casa surtió efecto este mandamiento, porque yo no fui un buen padre. Y siempre no lo digo con orgullo, lo digo por testimonio para alabar al Señor. Y me convencí de este pasaje. Porque siempre, aunque no lo merecía, me honraron mis hijas y mi hijo. Y me han honrado mis nietos. Y entonces ahí me demostraba que mi esposa les había instruido el tiempo que yo fui responsable, que me aparté del Señor. Y entonces yo tengo que creerle más al Señor, como nunca lo he dudado, de que su palabra tenemos que vivirla en nuestros corazones, accionar la palabra, compartir y dársela a otras personas, porque Dios cumple su palabra y Dios nos ha cumplido la palabra. Yo un día decía que, porque yo, a pesar de todo, todos mis hermanos, dentro de nuestros defectos, dentro de nuestra ignorancia de la libertad que Dios nos da a los hombres, a los seres humanos, al recibir a Cristo como nuestro Señor y a Dios como nuestro Padre eterno, todos a su manera honramos a nuestro Padre, los obedecimos. No es que todo, no, pero dentro de lo posible. Y yo pienso que yo he sentido esto, porque yo siempre, yo lo he dicho, la edad que mis papás murieron de edades muy jóvenes, bueno, relativamente, 65. Ser de 65 en este tiempo es ser joven. Es ser joven. Antes, yo me acuerdo cuando yo era un chiquillo y yo le pregunté un día a mi papá, ¿qué edad tiene usted, papi? 50, me decía. Seguro decía, ¿qué le importa? Seguro decía, lo pensaba, pero no me lo decía, porque mi papá era muy tosco, como Pedro y como yo. Seguro de ahí adopté eso, pero eso está cancelado de mi parte. Y entonces, pero yo lo veía y yo, pobrecito, mi papá, qué viejito que está. Y yo cuando llegué a tener 50 años, digo yo, qué bien que estoy yo. Yo no estoy viejo todavía. Y ahora que, entonces, y ellos murieron de 65 y de 66 años, cada uno. Y murieron muy seguido. Entre mi mamá murió primero en un mes de enero y mi papá murió en julio del mismo año. Y entonces todos nos decíamos, ¿y qué? Porque dicen que todo eso se hereda. Ese es el decir de la gente. Y murió el primer hermano después de mi papá, el primer hermano que murió, y andaba ahí rondando a los 60 y resto de años. Y ya, y todos pensando que íbamos sonando. Y empezamos, no, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Dios cumple las promesas. Yo ya conocía esta palabra. Y algunos se han humillado ante Dios. Han llegado a Dios a su manera. Pero se han visto los cambios en ellos y cómo ellos de otra manera están honrando a Dios. No como, porque yo no puedo decir que porque no están aquí conmigo, ellos son menos que yo. Ni no porque sean mis hermanos, pero solo Dios los podrá juzgar. Pero los cambios de lo que hacían y de lo que ya no hacen, para mí eso tiene valor. Pero nosotros conocemos qué es más el compromiso con el Señor. Y por eso nosotros tenemos que seguir siendo como esos hijos. Honrando a Dios. Honrando a Dios. ¿Y qué es honrar? Honrar es mostrar respeto y amor. Respeto y amor a Dios. Respetar a Dios, ¿qué es? Cumplir su palabra. Y de cumplir su palabra llegamos a conocerlo tan profundamente que lo llegamos a amar. Y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y qué es obedecer? Es cumplir con lo que Dios nos está ordenando a nosotros. Y al hacer todas esas cosas que suenan muy así enredadas, pero al hacer todo esto, ¿qué hacemos?
ser hijos obedientes que honran a padre y a madre, y que honramos sobre todo a Dios, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Y Él ha cumplido promesas porque yo lo honro a Él, le obedezco y a veces tengo que luchar por obedecerlo, pero le obedezco con sinceridad. Y entonces Él me permitió ya llegar a la edad que ya llegué, que es más que la de mi padre. Y yo sé que mi padre está en la presencia de Dios, porque cuando él cayó en el Hospital San Juan de Dios, ahí yo hablé a cuidarlo la primera noche y le pregunté al doctor, ahí lo tenían, que si él me escuchaba, y me dijo que sí. Y entonces me dice, usted le habla y si dígale que si le escuche y él le va a apretar la mano. O uno le pregunta. Y yo le pregunté todo eso y le dije que si podía volver a orar por él, porque en vida lo había hecho varias veces. Y me dijo que sí. Y oramos y yo le dije que si quería aceptar a Jesucristo como Señor y me dijo que sí. Me movió la cabeza. Y cuando terminó, se le salieron lágrimas. Y entonces, para mí, él está en la presencia de Dios. Y entonces, eso son las promesas que Dios cumple en su palabra. Dios es fiel. Y a veces, como jóvenes, nosotros nos cuesta entender la fidelidad de Dios porque no entendemos que tenemos que dejar cosas que nos agradan del mundo. Y eso es lo que nos atrae, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Que la gente se está saliendo, y sobre todo los jóvenes. Sobre todo los jóvenes. Yo decía un día estos que ahora cuesta llegar a algún lugar y ver niños como se veían. Ni en las escuelas. Cuesta ver escuelas con la cantidad de niños de aquellos tiempos de que uno se criaba. Ahora no. Ahora en todo lugar, ¿qué prevalecemos? Los adultos mayores. Los adultos mayores, porque no hay niños, no hay hijos de papá y de mamá. Y entonces cada quien tiene su historia, su idea y su compromiso, pero la palabra nos dice que tenemos que Él nos dio para reproducirnos. Hay personas que no pueden por una condición física que les impide. Pero se ha dado el caso que Dios aún ha hecho milagros con ellos. Y si se nació con esa condición y no ha habido manera y Dios no lo ha permitido, es porque Dios le satisface estar así. Pablo fue un hombre que no tuvo hijos físicos, pero él se gozaba de sus hijos espirituales. Juan, el apóstol, él no tuvo hijos físicos, pero tuvo muchos hijos espirituales. A todos los que Él les llevó el mensaje de salvación son hijos espirituales de esas personas. Y así hay muchos casos en la vida. Y esos hijos que le obedecen a Pedro, a Juan y a Pablo, por la semilla que sembró en ellos y que le obedecen a Dios y que llegan a Dios y se gozan en Dios y cumplen la vida en los mandamientos de Dios, esos hijos de esos apóstoles le dieron alegrías a Pablo y le dieron alegrías a Pedro, a Juan. Como a nosotros nos dan alegría los hijos. Y entonces Dios todo lo hace perfecto. Dios todo lo hace bien. Dice, si honra, dice aquí que es el primer mandamiento que tiene una promesa. Ya lo vimos. Y dice, ¿y cuál es la promesa? Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Yo no sé si la Biblia no se equivoca, pero yo sí me puedo equivocar. Por eso estoy aquí, por eso me humillo ante Dios para equivocarme menos y reconocer cuando me equivoco. Dice aquí, y tendrás una larga vida en la tierra. No sé si es idea mía lo que les voy a expresar, no lo dice la Biblia, ni lo he leído en ningún comentario. Son cosas que yo me pongo a meditar cuando estoy estudiando la palabra. Y lo dicen las estadísticas que se llevan, en todo el mundo se lleva. Pero yo me enfoco en lo que yo leo de Costa Rica. ¿Qué me dicen?
¿cuál edad o cuál grupo etario es más frecuentes ahora que mueran? ¿Por qué creía la gente que más de uno? Una vez yo me acuerdo, una vez mi papá, mi suegro era un cristiano, un hijo de Dios, que de verdad, de hueso colorado y fiel y conocedor de la palabra, un señor que apenas sabía leer y escribir. Y yo no puedo mentir. Ese señor llegó una persona ahí y le empezó a discutir unas cosas y a tratarlo mal, y yo estaba a la par de él. Y yo iba a intervenir por él. Y le dijo, viejo, un montón de cosas. De por sí usted está respirando aire. Bien, lo trató mal y usted ahorita se muere, así le dijo. Con eso no lo asustaba, porque él sabía a dónde iba. Antes de acostarse, agarraba la guitarra, él vivía con nosotros, empezaba, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a su nombre yo feliz. Vea la seguridad que tenía, y él hablaba así y lo vivía. Y le dice, mire muchacho, le dice, he visto morir más pollos que gallos. Y se quedó así, le entró por aquí y no se le salió, porque de una vez dio la vuelta y se fue. Le tuvo miedo a eso que le dijo él. Así es, ahora se nos están muriendo los pollitos. Estamos quedando los gallos y las gallinitas, los viejitos, nada más. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque muchos desobedecieron a papá y a mamá. Cuando estaban las fiestas, las últimas fueron, bueno, llevábamos, no, porque yo no iba a eso. Habían 2 años sin las fiestas de Palmares. Y como un año antes, sucedió un accidente ahí por Hermanos, en la mañanita, tempranito. Alguien de San José, unos jóvenes, iban en un carro y tienen una colisión y se murieron varios. ¿De dónde venían? De las fiestas, a las 5 de la mañana. Después se supo ahí por los comentarios de testigos, de familia, que el papá y la mamá le dijeron, no se vayan, quédense en la casa. No es bueno que se vayan, y que cogieron el carro y se fueron. Desobediencia. No le hicieron caso al papá y a la mamá. Y así vemos ahora, todos los fines de semana, cuántos jóvenes están muriendo. ¿Cuántos jóvenes? Unos tal vez no andaban haciendo cosas malas en un negocio donde estaban, en un salón de baile, en un restaurante, en una cantina, a las 12, 1, 2 de la mañana, y entró un grupo de gente y empezó a volar bala y murieron. Yo tengo conocí una persona que vivió en mi casa, pariente de mi esposa, prima y algo. Doña Mireya la conoció también. Ella se había venido de allá y como los dos trabajábamos, ella nos cuidaba a las hijas. Estaba pequeñita. Y ya después ella se preparó y se hizo docente. Y se fue a vivir a San José. Y entonces ella asistía a la iglesia, cumplía con el Señor, llevaba una Biblia una vida que aparentemente ante los ojos nuestros estaba bien con el Señor. Y entonces cuando un día vemos la noticia en el periódico que vivían en Alajuelita, ella era educadora ahí, y una noticia que murió una señora educadora que estaba en una fiesta de compañeros de la escuela en un restaurante. Buenos días. Y entraron ahí un grupo, un tipo ahí entró y se puso a volar bala. Y a ella le impactó aquí y ahí quedó. Después cuenta la hija, nos contó a nosotros, eso ya sí lo escuchamos de ella, que ella no quería ir. Y que ella porque le decían vamos, porque era fin de año y terminaban y ya hasta el otro año se veían, pero ella no la vieron más. Porque ella le decía, es que yo no voy a ir ahí. Para mí, ese es un bar.
Ese es un bar donde llega cualquier persona loca, y lo digo por mí, porque yo era un loco que llegaba a hacer loqueras a un lugar de locos, y ahí donde hacía yo loqueras era en las cantinas. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que obedecer a Dios y no ir. Y ese es el problema ahora con los jóvenes, de que los jóvenes, para ganarse el prestigio de sus amigos y para que lo acepten entre sus amigos, tienen que cumplir muchas cosas. Y eso lo vemos en la televisión. Y lo vemos en todo. Y por eso vemos ese odio, ese rencor de algunos, y que ellos se sienten solos. A veces hay personas que hay un muchacho bueno o un viejo bueno que no quiere hacer algo malo, pero el otro grupo de muchachos o el otro grupo de viejos le dicen, vamos a tal parte, vamos allá. Y entonces, sí, a mí me ha pasado. Y me pasaba cuando aún trabajaba en donde yo trabajé en el Poder Judicial. Y me decían, es que a usted no lo deja la mujer. Sí, a mí no me deja. Es que el pastor no lo deja a usted. Es que tiene que llevar el diezmo. Entonces, a veces uno cae en la trampa y dice, no, vámonos ya. Este es un viernes y tal vez pagaron ese día. Entonces, ¿qué? Uno para agradarlos a ellos hace esas cosas. Y yo lo hice, yo caí más de una vez. Pero cuando tomé autoridad en Dios y me lo dijeron, yo les dije, no voy y no voy. Entonces me empezaron a tratar de Zacarías, que era un pastor que en ese tiempo había, y a mí eso sí me obstinaba. Ahí sí me bajaba de la cruz, la verdad. Y entonces yo les decía, y un día un juez me dice, Zacarías, vamos a ver, Guaro. Y le digo, usted es el juez. Le digo, pero usted es otra palabrilla. Igual a mí, le digo yo. Lo menos que puedo hacer es, o lo más, acusarlo. Pongo testigos y lo acuso. Usted es juez, lo van es un empleado judicial. Le digo, usted no es más que yo, que soy un escribiente aquí. Y entonces yo me le paré. Y entonces le digo, y le advierto, nunca más me vuelva a decir eso. Porque no me importa con quién esté usted y usted me va a conocer a mí. No me dijo nada. Entonces, después llegó él a hablarme y me dice, José, ¿por qué usted me dijo eso? Entonces yo le conté. Le digo, pues yo vengo a recuperar una familia que Dios me dio, que la perdí por andar en desobediencia, por no ser obediente a Dios. Y se lo dije al secretario de la Corte, a Gerardo Aguilar, porque yo perdí mi trabajo por 2 años porque no había mandado una renuncia. Sí la mandé, pero no le llegó. Entonces después me dijeron, como todo se mueve así, vaya hable con el secretario de la Corte, vaya hable con el director financiero, vaya hable con el de personal. Y fui. El director financiero era un primo hermano mío, entonces no tenía ni que hablarle. Entonces, entonces me fui donde otro. No, me fui después donde Gerardo Aguilar. Y yo le empecé a decir, ¿a qué vengo? Y me dijeron que a ver si usted me ayuda. Y me eché una regañada. Lo dejé que hablar. Le digo, no me ayude en nada. Le digo, yo pasé todo esto porque abandoné a Jesucristo. Yo conocía de Dios y lo abandoné. Y a mí no me importa la corte, no me importa nadie. Me importa mi familia, que Dios me la recuperó. Él decía que era que pues yo me he ido para Estados Unidos, que era por ir a hacerme millonario. Ya le digo, no hombre, le digo yo, fui millonario, pero en bendiciones de Dios, porque aprendí que la plata no es todo. Le digo, porque nunca he sido más pobre económicamente que cuando viví en Estados Unidos. Y entonces lo dejé ahí. Y al rato me dice, José, ¿pero por qué me dice usted? Entonces yo le conté la historia. Digo, no, yo no me fui por eso. Yo me fui porque estaba lleno de pecado, porque había conocido al Señor y yo vivía bien y perdí mi familia. Y entonces me dice, no, yo le voy a ayudar. Me dice, no, si quiere me ayuda, si no, no. Es más, es el primero que le pido ayuda de estos 3 que me hablaron. Yo estoy confiando en Dios, no sé por qué me vine donde usted. Le digo, ni a nadie tenía que pedirle. Dios me da todo. Y la semana siguiente llegó mi nombramiento en propiedad. Me reconocieron todos los años anteriores que había trabajado. Me llegó una nota de las pensiones.
siga pagando usted mensualmente esto y esto, y le vamos a rebajar más. Y salí igual que si no me hubiera tenido ese tiempo fuera del Poder Judicial. Dios es fiel. Yo lo honré a Él, no me humillé ante hombres, hice las cosas para agradarlo a Él ya en mi nueva etapa, y Dios me fue dando todo. Pero cuando desobedecemos, Dios nos lleva muchas cosas, y por eso es que yo creo que estas muertes de jóvenes es por eso, porque ellos quieren agradarle a los amigos. El muchachito que estaba, bueno, vea ese que sucedió hace 15 días, y de una familia muy católica y practicantes, eso es lo que yo he leído de ellos, y entonces el muchacho con una labor en la iglesia de cantar, adorar al Señor ahí, y que cuando iba de camino a la casa hacia su tiempo, lo mataron a él. Y ahí lo que no creo yo es que a como la gente dice que es que él estuviera en un bar, en un lugar con otra gente, o pudo haber estado y se salió al tiempo, pero en el camino Dios le puso, Dios no. Satanás se le atravesó ahí con los secuaces y le quitaron la vida. Pero a mí me bendice estar repasando esto, aunque ya no tengo padres terrenales, pero tengo a mi Padre Celestial, que es el que sigue gobernando mi vida, a quien tengo que honrar y obedecer, porque yo la verdad no quiero perder a mi Padre, y ahora sí, si me quiere llevar ya no hay problema, estoy preparado, Él sabe. Y entonces no me asusta eso. Dice, pero también a los padres, Pablo aquí nos da una advertencia, una instrucción en el Señor, que dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y entonces y ahí está claro. A veces es la ignorancia y el desconocimiento de la palabra. Creemos que queremos inducir bien a nuestro hijo en el camino del Señor, y más bien lo estamos apartando. A veces no tenemos la capacidad de cómo hablarle, o tenemos la capacidad de hablarle. Ponemos la confianza en el hijo o en la hija, y cuando vemos que no da el fruto que yo quiero, porque lo estoy viendo a él, cuando vemos que no da el fruto que yo quiero, entonces se suelta el padre en ira, en enojo, y cambió todo su primera etapa de llegar con amor y hablarle, pero no supo soportar la presión de ver resultados ya. Y eso no es así. Y la disciplina se aplica desde que se le empieza a hablar, y la instrucción, y se mantiene hasta que ya empezamos a ver frutos. Eso es como el sembrador, cuando pone ahí la semillita, y él sabe el tiempo en que tiene que salir la planta. Un día se nos puso Diego, ayer hizo 15 días, el viernes hizo 15 días, él compartió la palabra y puso un ejemplo. El bambú se usa para hacer muebles y muchas cosas, pero no es un bambú como ese que hay ahí por la finca de Paco Mora, que es delgadillos y todo eso. Entonces un señor, como le fue mal en sus cosechas tradicionales, le recomendaron, dicen que sembró no sé cuántas hectáreas de bambú, y a él le dijeron que en 3 meses ya el bambú crecía. Y entonces él, claro, siembra y se iba todos los días a abonar y a hacer las cosas, y nada. A los 3 meses ya ve que empezó a brotar de la tierra el producto. Pero pasaron 1 año, 2 años, 3 años, y no avanzaba, no crecía.
Entonces se fue donde una persona con experiencia, conocedora de eso, y le dijo que ¿por qué pasó eso? Que a él le dijeron que en 3 meses, le decía, en 3 meses sale el tallo, que es lo que dice, y en 9 años y 9 meses más, ella se va, de una vez crece, y ahí se forma el bambú. Yo lo cuento porque él lo contó aquí. Pero no porque yo lo haya investigado y tengo no es que desconfíe de Diego, no, pero ahí aprende uno más ya leyendo sobre eso. Y entonces él dice que el hombre entendió que había que esperar. Y así es como nosotros queremos ver las cosas, que ya nuestros hijos ya, pero a cómo está la vida, a cómo está todo, tenemos que de veras atraerlos y solo con lazos de amor, como lo hace el Señor. Quiero ya para terminar decir esto. De acuerdo a lo que leemos aquí, los hijos no están obligados a desobedecer a Dios. Sí. Bueno, por obedecer por obedecer a sus padres. Porque hay padres que no le permiten a los hijos buscar de Dios. Y los hijos, muchos, yo conozco de muchos, tienen que venir o ir a alguna iglesia escondidas, porque si papá se da cuenta, tal vez la mamá lo apoya, como siempre, pero el papá no. Entonces, en realidad, de acuerdo a esto, pienso yo que los hijos no están obligados a obedecer a sus padres si ellos los obligan a desobedecer a Dios. Porque un joven que le han hablado del Señor y que ya él siente la necesidad de buscar de Dios, que lo quiere ser parte de él, él va a buscar. Dios le va a proveer el hambre y la sed para que busque a Dios. Esos son cuando es el padre que con esa condición que no les permite. A los hijos adultos no se les pide subordinación a sus padres dominantes. No están obligados a subordinarse. Pero ellos tienen que ajustarse, no importa la edad, como lo dije al principio, no importa la edad, esto es para todas las edades, pero tienen que dice, obedezcan a sus padres, dice. Pero los hijos deben obedecer hasta que dejen de estar bajo el cuidado de sus padres. Porque hay hijos que quieren vivir con los papás, pero hacer lo que les da la gana. Hay hijos, aunque sean mayores de edad, no colaboran en todos los aspectos del mantenimiento de la casa, en todas las cosas, trabajan, otros no trabajan, pero entonces tienen que obedecer al papá y a la mamá. Tienen que obedecerlos. Eso lo deduzco yo de esto. Estúdienlo ustedes y después lo podemos conversar. Ay, mamá. Bueno. Los hijos obedecerán hasta que dejen de estar bajo el cuidado de sus padres. Pero tienen una gran responsabilidad que es honrarlos para siempre. Y recordemos Proverbios capítulo 22, versículo 6, que en mi Biblia dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Eso nos toca a nosotros desde que ellos son niños. Algunos lo empezamos cuando ya estaban de cierta edad. Han dado frutos, sí los han dado, pero siempre hay que seguir hacia adelante. Y quiero, para reforzar ese versículo 6:4, dice Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esa es la Reina Valera. Y entonces, todos tenemos obligación, todos tenemos que trabajar juntos. Ojalá ver siempre a papá y a mamá y los hijos juntos, a veces no se puede. Y
Bueno, a mí me ha tocado un poco también con nietos, de encarrilarlos ahí, pero también las madres han ayudado y, y tenemos que seguir. La verdad que la palabra es viva y eficaz, como dice Pablo, pero y es para siempre. Va a ser viva y eficaz y va a penetrar hasta lo profundo de nuestras vidas siempre, siempre. Hasta si Dios me permite llegar a 90 y resto de años, 80, lo que sea, y así por viejo, y aunque haya leído más y me haya dado más sabiduría, me haya dado más discernimiento y todo, siempre la Biblia va a estar ahí, ingresando hasta los tuétanos míos para llegar y perfeccionarme. Porque hasta que no dé el último aliento, no dejaré de ser hijo de Dios en esta tierra, porque seguiré siendo, pero ya en la presencia de Él. Y a los hijos jóvenes, yo hubiera querido tener más, porque sí, tenía algo más amplio, pero porque con los jóvenes, porque la verdad, yo pienso en los jóvenes. Joven fui y he envejecido, dice la palabra, pero gracias a Dios que me dio tiempo de enrumbarme, aún siendo relativamente joven. Pero hay muchos jóvenes que de las mismas iglesias del Señor se están perdiendo por desertar, porque el mundo les está ofreciendo más. En las casas no les estamos ofreciendo. Y a veces, aunque les ofrezcamos, se van a buscar, pero ya es responsabilidad de ellos. Ya son mayores de edad, pero mientras sean menores de edad, tienen que sujetarse. Y yo no sé, yo soy de la antigua, o entienden. Cada quien hace lo que, y actúa de cualquier manera, pero la verdad a veces a mí me enderezaron con un poco de dureza, y tamaño poco. Y yo creo que a los viejos que estamos aquí, eso nos han hecho. No es herir hasta brotar odio, rencor, sangre, lo que no es eso. No es eso. Yo tuve un compañero de trabajo que el muchachito empezó desde joven, hace años. Empezó aquí en Grecia, fue famoso porque empezó a robar una cosita y otra. Ya cuando el papá ya el muchacho ya había crecido, ya era un joven, ya empezó a tener los primeros problemas judiciales. Cuando eso ya trabajaba en el Poder Judicial, y él contaba que yo se lo recibí en una declaración de que era que el papá lo amarraba, que cuando él no salía era porque el papá lo tenía amarrado en la cama. Con eso no arregló nada el papá. Y cuando yo hablaba con él, él hablaba con mucho rencor, odio, amargura. Y yo creo que cuando el primer caso que a él lo llevaron detenido, ya yo estaba trabajando, yo tenía como 20 años de edad y éramos muy amigos. Él era compañero de trabajo de la misma oficina donde yo trabajaba, y entonces y él lo amarraba de la cama para que él no saliera. Cuando él lo soltaban porque ya lo había enderezado supuestamente, ¿y qué hacía él? No tomar la libertad, sino seguir en el libertinaje. Por eso, de verdad que si el Hijo nos liberta, el Hijo de Dios, verdaderamente seremos libres. Y los jóvenes tienen que entender eso. Tienen que entender eso. Para que vivan están los adolescentes, los jóvenes, luego sigue ahora jóvenes adultos, y jóvenes, y ahí sigue, ¿verdad? Y entonces, para que lleguen ya después a las demás edades, de verdad, con vitalidad, con energía, bien provistos de todo, sobre todo obediencia, amor. Y es que si no obedecemos, no podemos honrar. No podemos honrar. Y entonces, para que ellos lleguen de verdad a sostener humanamente la iglesia de Jesucristo, porque son ellos. Y aquí hay muchos jóvenes valiosos, muchísimos. Yo diría que todos, muy valiosos.
Y yo creo que desde los que yo conozco, desde que empecé en esta congregación hace como 10 años, yo todos los recuerdo, los que se han ido, los que ahí los veo, todos los veo encaminaditos, casi a todos. Y estos jóvenes son los que, me hubiera gustado que hoy, que hubiéramos igual cantidad de padres e hijos activos y padres activos, ahí, o sea, que con hijos menores de edad, para que ellos se valoren y que no se dejen engañar por las sutilezas que habla Pablo, y filosofías huecas que les ofrecen un montón de cosas. Y al final es que los que ofrecen eso es porque no quieren perderse ellos solos. Nadie quiere irse a una cárcel. Si agarran una banda y los mandan a una cárcel, ninguno quiere irse solo. Él quiere que lo acompañen los que andaban con él y se lo lleva para allá. Y así es en el infierno. El infierno lo hizo Dios para el pecador, no para sus hijos. Pero el pecador anda buscando hijos de Dios para no estar solo allá en el infierno. Porque sabe que ese hijo de Dios nunca va a llegar al infierno si se mantiene en la línea correcta del Señor, en obediencia y en amor y cumpliendo los mandamientos del Señor. Nunca va a llegar ahí. Nunca va a llegar. Yo estuve a punto de llegar a todo eso. Gracias a Dios Él me sacó adelante. Y a los hijos que están aquí, que sus padres son hijos de Dios y los están instruyendo, déjese instruir. Déjese. No lo hacen por molestarlos, no lo hacen por amargarle la vida, no lo hacen porque somos viejos amargados, no lo hacen porque no hicimos. A muchos les han dicho, es que usted como no era así, como no tuvo eso, pero no es por eso. Es porque Jesucristo nos ganó y somos agradecidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quiénes se ponen de pie para orar? Y que Dios les bendiga por escucharme y muchas gracias. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu bondad. Te doy gracias por la oportunidad que me diste de compartir este mensaje, Dios, que aún frecuentemente lo leo, Señor, porque yo no quiero olvidarme de tus mandamientos y de ese mandamiento con propósito, Señor, de larga vida, Dios. Pero la larga vida que yo quiero para mí y para los jóvenes de hoy día es que sea para agradar a Dios, para que vivan en libertad en Cristo, para que cumplan la palabra que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que se rompan toda cadena de esclavitud en los jóvenes, que se rompa en nosotros, en mi caso, Padre, que a veces me ha costado entender, Señor, las cadenas de rebeldía, de hacer las cosas con mis hijos como tu palabra lo dice, con amor, con mansedumbre, con templanza. Me ha costado, Señor, pero lo he hecho. Y yo te pido, Señor, mantenerme en esa línea para que como hijo tuyo me dé larga vida, para seguir estando contigo, para seguir sirviendo en tu obra y dar mensaje al que lo necesite, Señor. Bendigo a estos padres que hoy están aquí presentes, Dios, para que tú les des mucha sabiduría, Dios, más sabiduría de las que le has dado, y que todos los días le aumente la sabiduría a estos padres y madres, Señor, para que con ese amor que han conocido a través de ti, Señor, lo manifiesten a sus hijos. Y a esos hijos, Señor, que hoy están aquí, aunque no estén algunos con sus padres, Señor, que tú les des sabiduría también a esos hijos. Que les des el amor, Señor, que proviene de ti, para que ellos lleguen a entender el amor de sus papás, de sus mamás. Y para que ellos entiendan, Dios, que se les hace y se les habla porque los amamos. Y porque si hay algo que no tuvimos en el pasado, como ellos me han dicho a mí, es que ustedes no tuvieron esas cosas, pero en el pasado
Yo no tenía a Jesús. En el pasado yo no tuve un padre que me instruyera, pero ahora tú lo tienes. Y los jóvenes de ahora tienen a sus padres terrenales. Que no pierdan eso. Que eso no los aparte de Dios. Que un hijo de Satanás no lo aparte a estos jóvenes de sus padres naturales y de su Padre celestial. Que ellos no tienen que demostrarle valor de ninguna manera que vaya en contra de la palabra de Dios. Que tengan esa sabiduría y que se conduzcan siempre en el camino de la vida, en el camino que es Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.